Son pequeños los platillos, sí, que son pequeños ellos. Y entonces tienen también son, hay de muchas clases, ¿no? Entonces, realmente un platillo es pequeño. Este era pequeño. Esto es un platillo, esto es una... A ver, esto no sé si es foto o infografía, cuidado, aquí ya no me quiero... Pero ¿veis? Con la cruz gamada, salió en prensa. Y bueno, y esta es la parte de la Antártida que los alemanes reclamaron para ellos. Bueno, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Como es muy largo, vayamos rápidos. En la Segunda Guerra Mundial, muchísimos pilotos denuncian que en vuelo pues había unas bolas luminosas, que los llamaron Foo Fighters, que se ponían a su lado. O sea, se saludaban, pasaban para arriba, para abajo, o sea, rompiendo las leyes de la física, porque un avión o una entidad que vuela, lo que no puede hacer es de ir a 2000 kilómetros, parar en seco. O sea, reventaríamos nosotros si hay alguien dentro, ¿no? Pues esto lo hacían, ¿no? Rompían la ley de la física y subían y bajaban. Y bueno, pecado, fueron tantos alertando que, bueno, pues que se habló mucho de esto porque es que los alertaban todos, ¿no? Y cada uno de ellos decían, a ver si es el enemigo. Pero no, el enemigo también estaba igual, a ver si va a ser el otro. Entonces, sí hay una prueba, una histórica, o sea, reflejada en todas partes y que no han podido anular, y es que hubo un momento donde pues unas luces rojas, una serie de luces rojas, se acercaron a Los Ángeles. Un montón de luces rojas. Claro, los americanos dijeron, ya están aquí, los japoneses van a atacar. Hay una fotografía que es muy conocida, que es esta, donde bueno, pues empezaron a dispararon 1430 proyectiles pensando que eran los japoneses. Obviamente no le dieron a ninguno, lo único que hicieron, pues sí, pues fueron varios muertos, otros por paro cardíaco del susto y bueno, y algunos edificios rotos, ¿no? Pero bueno, no más, ni eran los japoneses, ni eran los alemanes, ni eran terrestres. En fin, ahí quedó la cosa. La verdad es que los Foo Fighters estos nunca se metieron con nada, o por lo menos, supongo que irían ahí de científicos a decir, pero bueno, y estos chalaos cómo se matan ellos, pero en fin. Bueno. El experimento Filadelfia. También hay una película, El experimento Filadelfia, que se hizo, que yo particularmente la vi y tal, y dije, ostras, digamos, no sé, gente que la conoce, El experimento Filadelfia, que han oído hablar. Bueno, unos cuantos, ¿no? Muy bien, vale. Es que resulta que los americanos querían conseguir la invisibilidad en el radar, es decir, no salir en el radar, una ventaja estratégica tremenda, ¿no? Uy, ya he roto algo. Vale. Siento, Ferran. Entonces, bueno, pues querían conseguir una desmaterialización. Bueno, lo que querían era no salir en el radar, pero bueno, el sistema era desmaterializar y volver a materializar en otra parte. Otra película que se llama La Mosca, no sé si la han visto ustedes, donde se mete uno que entra una mosca con él y sin darse cuenta pues se mezcla la mosca con la persona. Hay dos versiones, la antigua y la moderna. Bien, el 12 de agosto hacen una prueba definitiva y el buque permanece invasible al radar durante... Bueno, una prueba el 20 de julio y entonces la definitiva sí, permanece durante 3 horas con un flash azulado y bueno, pues durante 3 horas pues permanece realmente desaparecido ese buque. El tema es un acorazado, con nombre y apellidos, no hay fotos concretamente, pero porque claro, obviamente lo hicieron desaparecer, esto sí es una infografía, pero bueno, muchísima gente pues lo vio, toda la tripulación que iba, etcétera. Bueno, realmente cuando volvieron fue el gran susto, ¿no? Volvieron y aparecieron en otro puerto, bastante distante de allí, y la mayoría de la tripulación pues había desaparecido para siempre. Otros estaban muertos y otros, que esto es fuerte, estaban incrustados en el barco. O sea, como la película de La Mosca, es decir, incrustado en el barco. Se habían fundido, digamos, lo que es lo que es el cuerpo humano con el barco. Obviamente murieron, ¿no? Entonces hubo 2 que saltaron al agua, cuando vieron todo el percal, saltaron al agua, y cuando llegaron a la tierra, esto era el 1943, pues era 1983. Yo sé que estas cosas son muy fuertes la primera vez que las oye uno, ¿vale? Entonces, ya digo, démosle el beneficio a la duda y sepamos que esta información pues no es fácil no nos la van a decir. En la tele no la vamos a escuchar, eso seguro, ¿eh? Entonces, hubo 2 personas de allí que estaban vivos, pero que después se iban desmaterializando ellos. Habían abierto un portal en el tiempo.
Bueno, todas esas naves que tenía Hitler y tal, pues desaparecieron. Entonces, estas fotos, lo siento, ya pusiste tú alguna de estas ayer, porque son las mismas. Bueno, pues la huida de Hitler. 30 submarinos alemanes huyen a puertos argentinos y a su base de la Antártida. Y estos son fotos, que no infografías, de buques en el puerto del Mar de Plata. Bueno, y esto es un acto nazi posguerra en el Luna Park de Buenos Aires. Que dices, ahí va, a ver si, pero ¿quién ganó la guerra realmente? Pero en fin. Según el periodista Abel Basti, pues Hitler y su amante Eva Braun no se suicidaron en Berlín, ni mucho menos. Ahora han salido noticias, bueno, noticias que después se han desmentido y toda la parafernaria esta de tal, pues que realmente lo que encontraron allí, que dijeron que era el cuerpo de Hitler, era de una mujer de 30 años. O sea, que no era ni un hombre siquiera, o sea, una cosa rara. Pero bueno, que un submarino los llevó a Argentina y que allí pues vivieron felices y comieron muchas perdices por muchos años. Bueno, hay mucho tema, vamos rápido. La guerra de los pingüinos. Esto hablaste también ayer, ¿no? Bueno, resulta que los aliados descubren, cuando termina la guerra, de que más de 2.000 científicos y 1 millón de alemanes pues han huido a la Antártida. Entonces, bueno, enviaron una fuerza invasora, efectivamente, como Felipe dijo ayer, 13 naves y casi 5.000 soldados. 5.000 más otros 2.000 y pico que por lo visto se agregaron japoneses, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se fueron para allá. A la prensa le dijeron que iban a hacer mapas de... Entonces, bueno, al final resulta... Bueno, a ver, tenían capital casi ilimitado para hacer aquello, tenían 8 meses de tiempo y a los 2 meses vuelven con 1.500 bajas. Entonces, bueno, se justifican a los medios diciendo que esas bajas y esos submarinos que venían abollados y había bajas en aviones, que fueron solamente de accidentes, que fueron accidentes. Claro, la gente un poco suspicaz dijo, jolín, pues esto, claro, que allí solamente había pingüinos. Entonces de cachondeo le llamaron la guerra de los pingüinos, porque no vean los pingüinos que nos han machacado 1.500 soldados, ¿no? Una entrada a la Tierra. Efectivamente, el comandante Byrd anunció, no sé exactamente si fue el viaje antes de esto él solo, porque yo sé que él había ido con una avioneta, él solo, había mantenido el vuelo y fue entrando, o después, no lo sé, pero bueno, el comandante Byrd pues empezó a hablar ahí de la Tierra, de que había una entrada a la Tierra, y bueno... Cuando vino, obviamente, le prohibieron totalmente hablar de este tema, pero lo que él hizo es darle la información a un amigo suyo, Raymond Byrd, me parece, o Richard Byrd, que dijo, mira, cuando yo me muera, publica esto, porque esto la gente tiene que saberlo. Este libro se llama La Tierra Hueca. No, ni lo prueben de buscar porque se rompió el libro, se rompieron las placas. Yo tuve suerte de este amigo mío Jordi, que me lo comentó, que me lo trajo de Argentina, y dice, mira, lo he encontrado en una librería en la Argentina profunda, allí he comprado todos los que tenía, toma, te lo regalo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y me lo leí, y era el cuaderno de bitácoras del comandante, diciendo, ahí va, si estoy viendo ya animales, si estoy viendo, pero si esto es medio selva, si esto, bueno, y unas cosas de ahí para arriba, ¿no? Bueno, esto ya lo explicó José Luis. Bueno, vamos a 1947, vamos avanzando, los años van rápidos. Accidentes de naves. Bueno, se estrellan bastantes naves, o sea, en la era, digamos ya de estos tiempos, se estrellan bastantes naves, son creo que 9 naves en el monte Rainier, y se estrella una nave en Roswell, Nuevo México. En total, por lo menos 16 naves se estrellaron entre el 47 y el 52. Y, se encontraron como mínimo 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Todos eran de la misma raza, esa raza insectoide, 1,5 metros, grandes ojos, sin nariz ni orejas, y a uno de los accidentes en Roswell la prensa llegó antes de que llegara el aparato de ocultación militar, con lo cual esto es el Roswell Daily Records diciendo, oye, que se ha capturado
un platillo volante, veis, con fotos del platillo y tal, y que bueno, que se ha capturado. Y bueno, entonces llegaron a los 2 días, hubo toda la campaña de desclasificación. El presidente Truman viajó secretamente a Roswell y decidieron pues inventar la versión de que había sido un globo meteorológico. Esas versiones oficiales que no hay por dónde agarrarlas, pero bueno, si lo dice la tele, pues tal, ¿no? Entonces obligaron a todos los testigos a desmentir lo que habían dicho y les amenazaron que si volvían a hablar del asunto, pues bueno, pues tendrían problemas. Yo creo que si te dicen eso ya, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Y bueno, que nada, y hubo una total y absoluta campaña de desprestigio, porque incluso hubo una, bueno, ahora lo veremos, creo, en la próxima. Bueno, esta es la entidad que se encontró. Esto es una foto, y esto es otra foto. Esto creo que es una infografía, y esto es otra foto. Se encontró un ser, el EVE le llamaron, entidad biológica extraterrestre, que, bueno, pues lo tuvieron 2 años vivo, entonces lo estuvieron interrogando y tal, ¿no? Dice aquí, el extraterrestre que sobrevivió fue encontrado alejado de los restos del segundo accidente, le llamaron EVE, y el EVE mostraba una propensión a la mentira. Y si se le preguntaba algo sobre lo que no quería contestar, pues simplemente guardaba silencio. Entonces dijo que su raza provenía de, a ver si lo pronuncio bien, porque esto es más difícil que el inglés, Cuadga, primera noticia, que estaba pues en Zeta Reticuli, efectivamente era un Z. Entonces, pero que bueno, que tenían más aliados, que eran insectoides y reptilianos, de Bellatrix, de Orión, etcétera. Y a finales del 1951 el EVE enfermó, adquiriendo su piel una tonalidad gris, y el cuadro médico no fue capaz de determinar qué le estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, como sí vieron que estas entidades no tienen aparato digestivo, no tienen nariz, no tienen orejas, su comunicación es telepática y no tienen, bueno, ni aparato sexual. Entonces, y por lo visto se alimentan de la fotosíntesis directamente, ¿no? O es una forma de alimentarse. Bueno, esto me suena chino cuando lo vi, pero luego cuando en el último congreso que estuvimos en Madrid con José Luis, vino un chico, Verón, que hacía 4 años que no comía ni bebía, que también me costó digerir eso. Digo, bueno, entonces explícame cómo lo haces. Dice, muy sencillo, nosotros nos alimentamos de los animales herbívoros, los carnívoros no se comen, los herbívoros. ¿Y de qué nos alimentamos? De las plantas que han comido estos animales. Bien, y entonces, ¿pero de qué? ¿De la planta? No, de lo que se ha alimentado la planta, que es la fotosíntesis. Con lo cual, muchos chamanes y gente muy evolucionada directamente mira el sol y del prana se puede alimentar. Vaya tela, pero por ahí puede buscarlo cualquiera en internet. Hay un indio que lleva 74 años sin comer ni beber, cuidado, 74, y la ciencia oficial, bueno, se hizo cruces porque lo tuvieron 15 días, no hace poco, en un hospital francés, y dijeron que sí, que efectivamente, que ni comía, ni bebía, ni defecaba, ni orinaba, que todo se autogeneraba él. Bueno, entonces ahora sí se lo han creído, pero claro, cuesta de creer, ¿eh? Entonces, bueno, pues estas entidades, por lo visto, pues se alimentan de la clorofila. Con lo cual, cuando vieron que se ponía tan malo, pues ¿qué buscaron? Pues a un botánico, a un tal Mendoza, ¿no? Dice, a ver si usted nos lo arregla porque esto es más planta que persona. Y si hubiera estado el señor Pamias igual lo hubiera salvado, pero no. El día 18 de junio, pues el EVE murió. Y bueno, el doctor Mendoza se convirtió en el primer especialista de exobiología, biología extraterrestre en la Tierra. Bueno, aquí vamos a ver, Federación Galáctica. Yo sé que la primera vez que oí esto de la Federación Galáctica me sonaba a chino, porque digo, mira, Federación Galáctica, ya aquí esto parece galáctica, no sé si habéis visto la serie, ¿no? Pero realmente, pues es una forma de llamar pues a unas entidades que tratan de hacer un poco de policías o de mediadores entre distintas civilizaciones. Supongo que la tarea es difícil porque están las entidades poco evolucionadas que solo buscan, digamos, el beneficio propio, y luego están otras entidades que entienden que todos somos uno y buscan el beneficio de los demás, con lo cual es el suyo mismo, ¿no? Pero claro, estar en medio tiene que tener tela, y más con todos los bichos que hay por ahí. Entonces, bueno,